Hermanos, buenas noches. Miércoles hoy, 25 de noviembre del año 2020. Vamos a trabajar hoy con el tema del Espíritu Santo y vamos a empezar con Génesis 1, 26, 27. Miremos lo que nos dice. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y en el 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Cuando Dios iba a crear a Adán, eso fue lo que dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, a imagen de Dios los creó. Pero siempre como cosa rara, hermanitos, siempre hay un pero. Y vamos a ver cuál es este pero. Pero después de la caída del hombre, Adán engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Leamos lo que dice Génesis 5:3. Dice: y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Por lo tanto, hermanos, esto significa que los descendientes de Adán, incluidos nosotros, no somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué pasó aquí? Al igual que Set, nosotros venimos de la imagen y semejanza de Adán. ¿Por qué? Porque él, muy formalito, decidió desobedecer, decidió entregar el reinado que el Señor le dio a él y se lo puso al diablo, se lo puso a Satanás en bandeja de plata, hermanos. Y nosotros sabemos eso. Desde ese entonces nosotros traemos aquí, hermanos, en la espalda ese pecado que muchos de los de afuera lo llaman pecado venial. No es pecado venial, no es pecado, no, es el pecado, porque no hay pecado chiquito ni pecado grande. Y el Señor y Adán decidió desobedecer, y desde que Adán decidió desobedecer, desde ahí empieza el hombre a cargar con ese pecado ajeno, porque nosotros debimos de haber nacido a imagen y semejanza de Dios. Pero no lo logró el Señor porque hubo quien le estorbara. Hubo quien le estorbó a ese plan, y entonces el Señor ya no pudo hacernos como Él quería. Pero miren la perfección del Señor. Miremos qué pasó más adelante. No por esto, hermanos, no por esta caída del hombre, ni por el estorbo que el otro le haya puesto al Señor, él no pudo seguir con sus planes, porque recordemos que Dios es un Dios perfecto en todo, y el único que conoce el futuro del mundo entero, de todos nosotros, es Él. Entonces Él, miremos qué hizo. El plan maravilloso de Dios no fue frustrado, porque ya Él había previsto la caída de Adán antes de la fundación del mundo, y había preparado a un Salvador para la humanidad, para todos nosotros. Cuando aceptamos a este Salvador que se llama Jesucristo, que también es llamado el postrer Adán, el Espíritu Santo comienza el proceso de restaurarnos a imagen y semejanza de Dios,
Ahora sí, la cuestión va cambiando. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir cambiando e ir siendo formados a esa imagen y semejanza que Dios quiere y que Dios nos quería dar desde el principio. Cuando yo tengo el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar conmigo, cuando el Espíritu Santo dice, venga pues que usted ya es de nosotros, entonces Él empieza a trabajar con nosotros. Y esta es la ventaja, que nos ayuda a formar a su imagen y semejanza, porque eso es lo que quiere el Señor. Porque a pesar de que al principio fue frustrado ese plan, no por eso Él va a dejar de trabajar en nosotros, porque hubo muchos del pasado, de los que Él comenta aquí en las Sagradas Escrituras, que pasaron a ser imagen y semejanza de Él. Y aquí los mencionan en la Biblia. Yo no voy a mencionar a ninguno porque ustedes todos saben de quién estamos hablando. Profetas, héroes de la fe, los apóstoles, todas estas personas. Entonces no vamos a hacernos aquí los de los nuevos porque todos sabemos cómo trabajaron ellos. Y si fueron formados a imagen y semejanza de Dios. Y si no, no hubieran escrito estas Biblias, no hubieran salido las Sagradas Escrituras y nosotros hoy en día estuviéramos así, como las olas que lleva el mar, que van y las traen, y nosotros fuéramos así como sin rumbo, como sin saber ni de dónde venimos ni para dónde vamos. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos sacó de esa mentira, y que nos quitó ese velo que tanto nos apretaba y ya nos está mostrando esta realidad que es Él. Y tenemos que aprender a vivir con el Espíritu Santo. Vamos a ver qué nos dice aquí. Vamos entonces a mirar un paralelo entre Génesis 2:7 y Juan 20:22. A ver qué es lo que nos dice. Génesis 2:7 nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Juan 20:22 nos dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. La expresión del Espíritu Santo, hermanos, la encontramos, es muy propia, la encontramos muy seguido en el Nuevo Testamento, así como Espíritu Santo. Pero en el Antiguo Testamento solamente 3 veces. La encontramos como Espíritu Santo, no como Espíritu de Dios, no, solamente la expresión Espíritu Santo. 3 veces en el Antiguo Testamento. Vamos a buscar Isaías 63:10, Isaías 63:11. A ver qué nos dice. Dice: Isaías 63:10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Y el 11 dice, Isaías 63:11, pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Hermanos, vamos a ver qué dice la Nueva Traducción Viviente. Isaías 63:10 y 11. Aquí sí los junté. Pero ellos se rebelaron contra él y entristecieron
a su Santo Espíritu. Así que él se convirtió en enemigos de ellos y peleó contra ellos. Entonces recordaron los días de antaño, cuando Moisés sacó a su pueblo de Egipto. Clamaron: ¿dónde está el que llevó a Israel a través del mar, con Moisés como pastor? ¿Dónde está el que envió su Santo Espíritu para que estuviera en medio de su pueblo? El Señor lo que quería con ellos, hermanos, con su pueblo y con este pueblo de Israel, el que sacó de Egipto, era que entraran en su reposo, que entraran a la tierra prometida. Estar en el reposo del Señor no es, hermanos, que nos sentemos, no es que esperemos ahí y que todo nos va a ir llegando así muy facilito, porque nosotros somos muy buena gente. No, no es eso. Entrar en el reposo del Señor es vivir su paz, vivir la confianza de su salvación, vivir esa seguridad de su fortaleza y que tuvieran la certidumbre de un lugar celestial y seguro. Eso era lo que quería el Señor con ellos. El Espíritu Santo los capacitó en lo que ellos necesitaban. ¿Y cuántas veces ellos ni siquiera tuvieron que pelear, hermanos? Muchas veces el Señor peleó, lo cuentan las Sagradas Escrituras, peleó por ellos. El Espíritu Santo, hermanos, en el Antiguo Testamento es muy limitado. Miremos cómo, a pesar del amor del Señor y de la manera de identificarse con ellos por medio de su Santo Espíritu, el pueblo de Israel le dio la espalda al Señor en forma continua. Y lo que hicieron fue despreciar ese amor tan tierno de Dios hacia ellos. Esto que acabamos de leer, hermanos, nos demuestra, nos da una demostración de la realidad de que el Espíritu Santo de Dios es una persona. ¿Por qué? Dice, se enojó, se entristeció, lo afligieron. Una persona solamente se aflige, se entristece y se puede enojar. Solamente una persona puede tener esos rasgos. Notemos la importancia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Hermanos, nosotros no somos capaces de trabajar sin el Espíritu Santo de Dios. Es imposible. Nosotros tenemos como ejemplo los dos primeros reyes de Israel. Uno, rey Saúl. Vamos a ver qué le pasó al rey Saúl. Mientras que el rey Saúl trabajó con el Espíritu Santo, este hombre fue muy buen rey. Él salía adelante. El Señor los mostraba. Salgan que ya tienen la batalla ganada. Eso era lo que hacía el Espíritu Santo con ellos. Mientras trabajó el rey Saúl con el Espíritu Santo, este hombre se sobró. Pero otra cosa es cuando él determina trabajar solo. Mire lo que pasa. El Espíritu Santo, dice la palabra, se alejó de él. ¿Y a quién le dio el Señor la unción? También lo dicen las Sagradas Escrituras, se la pasó a David. Y era un muchacho muy jovencito, era todavía el pastor de las ovejas, dice de su papá, de su padre. ¿Qué hizo el rey David? Tuvo que irse a donde estaba el rey Saúl a trabajar con él. ¿Cómo trabajaba? Empezó trabajando tocando el arpa. ¿Por qué tuvo que ir David al palacio donde estaba el rey Saúl a tocar el arpa? Porque era un muchacho ya ungido por el Señor, porque era un muchacho que ya el Espíritu Santo le hablaba, porque era un muchacho, dice la palabra, conforme al corazón del Señor. Y entonces, cuando él iba y tocaba el arpa,
que de parte del Señor, dice la palabra, venía un espíritu maligno, porque ya el Espíritu Santo se había alejado del rey Saúl, ya lo había dejado, ya no tenía nada que ver con él, porque él quiso trabajar solo, porque Saúl lo ignoró. Y yo voy a hacer lo que quiere, porque se le subieron los humos, porque lo hicieron rey. Entonces empezó el espíritu maligno a atormentarlo, a trastornarlo. Entonces ya David iba y tocaba para él a ver si le iba pasando, si le aplacaba, y sí, le ayudaba mucho, pero era tanto lo que lo atormentaba este espíritu que ya lo último ni siquiera eso le servía, porque cuentan las Sagradas Escrituras que más de una vez trató de matarlo estando él allá. Dice la palabra que quería enclavarlo contra la pared. Eso es lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué le tocó hacer al muchacho, a David? Salir de ahí, volarse, esconderse. Pero más adelante vemos cómo el sucesor del rey Saúl fue David. ¿Qué pasó con David cuando ya era rey? Tuvo su problema también. Betsabé, esposa de Urías Eteo, se la trajo para él y empezó el problema del rey David. Ya era rey, pero también se puso a hacer sus cosas sin consultarle al Espíritu Santo, y ahí tuvo su problemazo, porque no fue un problemita pequeño, fue un problema grande el que tuvo este hombre. Entonces, ¿qué hizo el Espíritu Santo con el rey David? También se apartó de él. El rey David, al igual que Saúl, vivió una situación de desobediencia con el Señor, pero a diferencia del rey Saúl, que fue y buscó una adivina, una bruja, una hechicera, porque bruja, adivina y hechicera es lo mismo. Hoy se la buscó para aliviar su amargura. Lo que no pasó con el rey David. Este hombre supo que sin el Espíritu Santo era imposible trabajar. El rey David supo que había un problema que corregir, que había un pecado que confesar, y fue a la presencia del Señor. Allá se humilló, allá se confesó, allá pidió la presencia del Espíritu Santo, porque sabía que le era imposible seguir adelante sin la presencia de este Espíritu Santo. ¿Y qué hizo? Confesó su pecado. Y es como nos ha enseñado tantas veces el pastor Alpidio. El rey David se demoró en recibir su perdón, lo que se demoró en confesar su pecado. Y así tenemos que hacer nosotros. Nosotros queremos la bendición del Señor. Vamos a su presencia. Confesemos nuestros pecados. Pidámosle perdón al Señor de corazón y verá cómo nos da el alivio. Es en la única parte donde nosotros podemos ir tranquilamente a su presencia a pedirle perdón, y de ahí nos paramos aliviados, porque está el Espíritu con nosotros, ayudándonos, acordándonos o recordándonos las cosas, y nosotros no podemos dejar por allá nada escondido. Entonces, hermanos, saquemos a relucir todo eso que nos impide venir a la presencia del Señor, y verá qué tan diferente es nuestra vida. Nosotros todos lo podemos con el Espíritu Santo de Dios. Acá es donde encontramos el tercer versículo bíblico donde se menciona por tercera vez al Espíritu Santo de Dios en el Antiguo Testamento. Y leamos el Salmo 51,
Versículo 11. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Esto es lo que le dice el rey David al Señor para poder tener otra vez ese gozo que él venía, que él traía en su corazón, que el Espíritu de Dios solamente no está. Y así fue la confesión del rey David, ese Salmo 51, que tanto nos gusta a nosotros, que tanta falta nos hace a nosotros aprenderlo de memoria, para cuando tengamos ese desliz, no nos dé tanta brega llegar a su presencia y decirle: Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra nuestras rebeliones. No nos eches de delante de ti, no quites de nosotros tu Santo Espíritu, vuélvenos al gozo de tu salvación y Espíritu noble nos sustente. Aquí encontramos la tercera vez que el Espíritu Santo es mencionado en el Antiguo Testamento. Le tocó al rey David, porque a diferencia del rey Saúl, este sí supo dónde encontrar el alivio a ese problema, a esa amargura que traía también. Porque un problema, si usted lo tiene aquí, eso le trae a usted a su vida amargura. No nos digamos mentiras. Estamos diciendo desde que empezamos que el Espíritu Santo de Dios es una persona. Hablamos del Espíritu Santo de Dios como persona que es, y es con la que tenemos que tener ese compañerismo. Si Él es una persona, y si Él vive en mí, y si yo trabajo con Él, yo tengo que tener compañerismo con Él. Yo no puedo ir a hacer lo que yo quiera. No, Espíritu Santo, preguntémosle si está bien esto, si está bien lo que voy a hacer, que me lo diga. Vea, hermanos, nosotros tenemos que dejar ese vicio de preguntarle a la gente qué dijo el Espíritu Santo de mí. Hermanitos, si todos tenemos al Espíritu Santo de Dios, no vamos donde otra persona que nos diga mentira. Digámosle al Espíritu Santo, pidámosle al Espíritu Santo, roguémosle al Espíritu Santo, preguntémosle al Espíritu Santo y verá que Él mismo nos saca de cualquier duda. Y si necesitamos una respuesta a algo, pregúntele usted mismo al Espíritu Santo, porque es que todos nosotros como cristianos tenemos que tener al Espíritu Santo. Y usted puede hablar con Él como si fuera con Él de gancho. Así tenemos que hablar nosotros con el Espíritu Santo y convencidos de que sí nos va a contestar todo lo que le vamos a preguntar, porque nosotros con mucho respeto, con mucha reverencia, vamos a su presencia y Él todo lo ve. Y Él conoce nuestros corazones. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que orar así, sin preguntarle a nadie. Es que ellos no son el Espíritu Santo. No, pregúntele directamente al Espíritu Santo. Evítese que le digan mentiras, hermanos. Miremos Mire lo que el Espíritu Santo hace. La vida cristiana, hermanos, la vida cristiana sin el Espíritu Santo es una vida derrotada. Ahí vimos los ejemplos de los dos primeros reyes de Israel. Es una vida sin poder, porque Él es quien produce en nosotros el gozo, la mansedumbre, el amarnos, nos ayuda a vencer la carne, nos empodera, nos da de nuevo para predicar. Hermanos, tener al Espíritu Santo es tenerlo todo, hermanos. Gocémonos y alegrémonos que tenemos al Espíritu Santo de Dios con nosotros. Eso es para que nosotros todos los días vivamos gozosos y no es hora de estar lamentándonos y quejándonos. Vamos a mirar citas bíblicas para que nosotros miremos que el Espíritu Santo de Dios es una persona, porque la Biblia revela que el Espíritu Santo, al igual que el Padre y al igual que el Hijo, es una persona. Miremos características personales del Espíritu Santo. Venimos diciendo que el Espíritu Santo es una persona. Hablemos del Espíritu Santo como persona que es. El Espíritu Santo es una persona con la que tenemos que tener compañerismo.
La vida cristiana sin el Espíritu Santo es una vida derrotada, es una vida sin fuerza, es una vida sin poder, porque Él es quien produce en nosotros el gozo, la paz, la mansedumbre, el amarnos, nos ayuda a vencer la carne, nos empodera, nos da denuedo para la predicación. Hermanos, tener al Espíritu Santo de Dios es tenerlo todo, hermanos, vea, en conjunto. Si nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios, nosotros lo tenemos todo. Miremos algunas citas bíblicas para creer que el Espíritu Santo es una persona. La Biblia revela que el Espíritu Santo, al igual que el Padre y al igual que el Hijo, es una persona. Miremos las características personales del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se le puede mentir. Hechos 5:3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Al Espíritu Santo se le puede resistir. Miremos lo que dice Hechos de los Apóstoles 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Al Espíritu Santo se puede entristecer o contristar. Miremos lo que dice Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo, se comunica intencionalmente y posee una voluntad. Leamos la primera carta a los Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo de Dios nos consuela. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Juan 15:26. Más adelante, en Juan 10:13-14, el pronombre personal se usa 7 veces para hablar del Espíritu Santo. Y esto lo vimos en la iglesia con el pastor Alpidio, que nos hizo leer cuántas veces estaba él. El Espíritu Santo profetiza. Primera carta a Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El Espíritu Santo de Dios nos enseña, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Lo dice Juan 14:26. Intercede por nosotros. Romanos 8:26-27. Y de igual manera el Espíritu os ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así como los discípulos estaban con Jesús y Jesús era el maestro para ellos, hoy nosotros como discípulos tenemos al Espíritu Santo como nuestro maestro, porque solo
porque así lo dijo el Señor Jesús. Todos nosotros los cristianos debemos entender nuestra propia relación con el Espíritu Santo. Debemos reconocer, vamos a ver qué tenemos que reconocer. 1. Hemos nacido del Espíritu Santo. Juan 3, 6 al 8, y nos dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. 2. Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Juan 14, 16, 17 nos dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará con vosotros. 3. Somos bautizados por el Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios 12, 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo Espíritu. Vamos a ver qué dice el 4. Somos templo del Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios 6, 19, 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 5. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros, como cristianos, debemos desear y alcanzar esta plenitud de Dios. Lo dice esta plenitud de Dios, esta plenitud, porque lo dice y lo ordena Él mismo, Dios. Mire lo que dice: sed llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Por tanto, hermanos, cuando leamos en las Sagradas Escrituras que Dios nos dio su Espíritu Santo, asombrémonos, agradezcámosle al Señor este regalo, porque cualquiera no tiene el Espíritu Santo. Él nos ha dado a una persona que estará siempre a nuestro lado para guiarnos en la vida cristiana y formarnos a la imagen y semejanza de Cristo. Dios está con nosotros de la manera más íntima, profunda y cercana posible, hermanos. Amén y amén. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Esperamos, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, no se vaya a cansar con nosotros porque lo estemos contristando muy seguido, Señor. Perdónanos, Señor, si todavía no hemos podido entender la grandeza, ese poder grande y santo que nosotros tenemos, que es tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por regalárnoslo, y gracias, Señor, porque Él nos dirige y Él es una persona que siempre va con nosotros a nuestro lado. Que nosotros aprendamos a valorarlo, a respetarlo, a reverenciarlo, Señor, y a glorificarlo. Te damos muchas gracias en el nombre bendito y santo de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.